Realizó sus estudios profesionales de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Houston, en donde se especializó en el área de recursos humanos. Fue crítico musical del periódico Novedades por más de 45 años, Ricardo, qué bárbaro, con publicación diaria. Su columna cubrió grabaciones, eventos en vivo, entrevistas a algunos de los artistas más distinguidos del mundo. Tuvo intervenciones en el Club del Espectador del Canal 13. Participó en la revista 7 de la Secretaría de Educación Pública, la revista de Bellas Artes y la autobiografía del director escénico Carlos Díaz Dupont. 50 años de ópera en México, editada en 1978 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el Año Internacional del Niño en 1979, colaboró con las notas de lanzamiento El Niño y la Música. En 1991 fue honrado con el Premio Nacional de Periodismo. Últimamente ha escrito para La Jornada, El Financiero, la revista Pro Ópera, Letras Libres y ahora en la página web Música en México. Está casado con doña María Teresa Reynoso y tiene 4 hijos, 9 nietos y 6 canarios. Es además un apasionado del cine y la enseñanza. Por favor, vamos a darle un aplauso. Yo conocí al maestro Carlos Chávez hace mucho tiempo, antes de que muriera, y la única cosa triste que puedo decir después de haber platicado con él, me dice: quiero que la próxima vez que vengas traigas a tu esposa. Le dije: maestro, con mucho gusto. En el ínterin, que nunca nos pusimos de acuerdo, se murió. Pero fue la única entrevista que dio en esa etapa de su vida y la única que se publicó. Y para mí eso fue un gran honor y algo de lo cual guardo un gran recuerdo. Carlos Chávez es indudablemente el músico más importante que ha dado México. Nació en 1899, murió en 1973. Nació en las afueras de la Ciudad de México el 13 de junio y muere ya grande, pero completamente entero. Era un hombre que no parecía un viejito, fuerte, con mucho sentido del humor, muy afectuoso. A mí me dijeron que era terrible, pues yo no conocí ese lado del maestro Chávez, pero para fundar el Conservatorio Nacional de Música y la Orquesta Sinfónica Nacional, si no eras terrible no iba a funcionar nada. Así es que ahí es válido que haya sido así. Fue el menor de una familia de 6 hijos y supo lo que era la pobreza. En su niñez, siendo muy pequeño, su hermano le empezó a enseñar principios musicales y a los 9 años Carlos ya hacía sus primeras composiciones. Entre los 10 y 20 años que sucedió la revolución, que le dejó como huella firmeza y colorido para sus composiciones. A los 15 años la familia sigue a Carranza y se instala en Jalapa. Él tenía que tomar un tren todas las mañanas para ir al puerto donde estaba dando clases, lo cual era algo muy peligroso. Y le tocaban los tiroteos entre carrancistas y zapatistas. Un día, una bala entra por la ventanilla del tren, le pasa silbando por la oreja y mata al señor que estaba junto a él. Carlos Chávez desarrolló ya desde entonces un odio por la violencia y por el maltrato innecesario. Y indudablemente las manifestaciones de crueldad no las permitía para nada en los puestos que ocupó. No tuvo profesor de composición, fue autodidacta y más adelante solo estudia la obra de Bach y de Beethoven. Estudios después con José Luis Ogazón. Se casa a los 22 años, tuvo 3 hijos, su esposa Otilia ya murió también,
y una de las cosas más penosas, la más penosa que le pasó al maestro en su vida fue la pérdida de una hija. Y cuando me lo platicó, hacía pucheros, y para mí es, uno que tiene hijos puede comprender que no puede haber algo más horrible que te pueda suceder. Me dijo al terminar la entrevista que si quería yo ver su colección de instrumentos antiguos e indígenas. Pues por supuesto, es algo que no le enseñaba a nadie. Y al terminar la entrevista, cuando llegué a la casa de ustedes, venía yo pues muy sobrealimentado de haber estado frente a un sabio, un genio. Y en la mesa del comedor había un paquete de este tamaño con todas las grabaciones de Chávez, que me las había mandado, y son tesoros dentro de mi colección. Manuel M. Ponce introdujo a Chávez al mundo de la música folclórica, donde aprendió música, ritmos, armonía y lo que formaba parte de una tradición nacional. Se puede decir que Chávez es de los primeros grandes nacionalistas de México. Todos los hallazgos que forman parte de su educación y preparación se empiezan a sentir en su segunda sinfonía. Escribió 6. La segunda sinfonía se llama Sinfonía India. Fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Su alumno más distinguido, José Pablo Moncayo. Así es que estamos juntando mucho afectivo en lo que estamos viendo. Van a oír muchos instrumentos mexicanos únicos, y ni les doy los nombres porque no los sé pronunciar bien, pero más que nada son de percusión y instrumentos de aliento que recrean algo mágico que solamente el que haya atravesado una selva mexicana los puede apreciar quizás, pero los llevó a la música el maestro Chávez. Su música es producto de influencia, o lo podríamos llamar cruce de culturas. Involucraba género ancestral, principalmente indígena, española, y tomó algunas características de austeridad, porque la música mexicana clásica sobre todo es cruda y austera, pero tiene fuerza rítmica, tiene melodía, habla un idioma arcaico pero que se entiende, y además funcionó el genio armónico e instrumental. Cada uno de los músicos más destacados del siglo XX sabe que Chávez logró un estilo personal mexicano hasta el tuétano, y en donde se utilizan materiales mexicanos en ciertas ocasiones. Decía Aaron Copland, un gran compositor y un gran director de orquesta, que si alguna vez había escuchado música contemporánea era con Carlos Chávez, y eso es un gran elogio. Compuso 6 sinfonías, la ópera Los Visitantes, El Fuego Nuevo, un soberbio concierto para piano, que por cierto acaba de salir una nueva grabación con Jorge Federico Osorio, que les recomiendo, un famoso arreglo de Buxtehude de Suchacona, y fundó la Sinfónica Nacional. Actuó en todo el mundo y murió en la Ciudad de México. Como director de Bellas Artes era admirado y temido porque no toleraba la mediocridad. Formó la etapa dorada de la música de su país. La Sinfonía India pertenece a 1935, siendo en un solo movimiento. Se utilizan temas mexicanos e instrumentos indígenas. Incorpora creaciones musicales de los seris de Sonora, los huicholes de Nayarit y los yaquis de Sonora. Su colección de temas folclóricos fue impresionante, y compuso la obra y estrenándola en Nueva York con la Columbia Symphony Orchestra para la radio de CBS en 1936. En 1936 estamos hablando de una época que el radio era rey. Todos oíamos el radio y lo disfrutábamos enormemente. Yo no he perdido la costumbre, me acompaña mucho en el coche. El famoso crítico y musicólogo Alfred Frankenstein, así se llamaba el señor, dijo que la Sinfonía India era de las obras musicales básicas del siglo XX, comparable con la Consagración de la Primavera de Stravinsky, y estamos de acuerdo.
Les repito, la última entrevista que concedió Chávez en México fue para mí y nunca olvidaré su sabiduría, amabilidad y generosidad.
interpretación fue de Eduardo Mata, que murió en la flor de la juventud hasta cierto punto. Le gustaba mucho volar avionetas y no debía de haberlo hecho en una ocasión. Se mató en Cuernavaca. Eduardo tuvo mucho talento, mucho seguimiento en México, muy apoyado, y su último gran puesto fue el director de la Orquesta Sinfónica de Dallas, aunque trabajó mucho con la Orquesta Sinfónica de Londres, que es la que acaban de escuchar en esta grabación de la Sinfonía India. El álbum contiene las 6 sinfonías que escribió Chávez, y todas dirigidas por Mata frente a la Sinfónica de Londres. 1961, les doy siempre las fechas de grabación para que vean que no necesariamente lo último es lo mejor. Esta es una muy buena grabación, se siente perfectamente lo que debe ser la obra. Muy bien. Mejor, si me quieren hacer alguna pregunta al terminar, ¿no? Sí. Bien, nos vamos con José Pablo Moncayo. Nació en 1912, murió en 1958, alumno del maestro Chávez, y él nació en Guadalajara, Jalisco. Murió a los 45 años, lo que nos dice que no llegó a escribir su obra maestra, pero escribió obras muy buenas. Y yo sí considero que el Huapango en su género es una obra maestra. Tiene otra obra que me gusta mucho que se llama Tierra de Temporal, sobre la cual hizo Guillermo Arriaga un ballet extraordinario que se llama Zapata, que les recomiendo si tienen la oportunidad de poderlo ver en alguna ocasión. Huapango es la mejor y más popular de las obras sinfónicas mexicanas. Refleja el nacionalismo, es un poema sinfónico poderoso y sensual. La orquestación de Moncayo incorpora 3 melodías mexicanas: Cinqui Siri, Balajú y El Gavilán. La estructura ternaria destaca una hermosa sección central que contiene un lirismo y alegría en la primera parte, y el final maneja un duelo entre la trompeta y el trombón, como suelen hacer los grupos de mariachis. Ahí te va y me lo regresas. Y el duelo puede ser de voces instrumentales o voces humanas. Los temas nativos dentro de un tapiz orquestal son realmente de un maravilloso colorido e imaginación. La vida de él es relativamente triste. La gente pregunta de qué se murió. Pues se murió de alcoholismo. Escribió una ópera que se llama La Mulata de Córdoba, y trabajó mucho en el Conservatorio Nacional de Música, que fue muy importante. Él estaba casado con 2 hijos, tocaba piano en un café y en estaciones de radio para mantener a su familia. Carlos Chávez lo ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional como percusionista, y ahí estuvo muchos años, y también todos los beneficios de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Sus influencias: Carlos Chávez, Eduardo Hernández Moncada, Candelario Huízar y Aarón Copland. Fue director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional a partir de 1949. ¿Qué puedo decir más de Moncayo? Me encanta el Huapango, no me canso de oírlo. Lo he visto como ballet, pero siempre prefiero oírlo, y las grandes orquestas lo tocan en todo el mundo. Y siempre se ponen de pie. Ahorita lo van a ver. Esta grabación en DVD está hecha para inaugurar la 2ª temporada de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Center de Los Ángeles. Es una sala, la van a ver, está muy bonita. No sé qué tan buena sea la acústica, creo que es muy buena. Al menos graba muy bien. ¿Qué más? El titular actual de la Filarmónica de Los Ángeles es un muchacho venezolano bastante joven, Gustavo Dudamel, que está en los cuernos de la luna. Todo el mundo se lo pelea, se lo quieren llevar, pero él tiene un amor muy especial aparte de su esposa y su pequeño hijo. Gustavo Dudamel ha formado la orquesta principal de Venezuela,
integrada por muchachos que ha levantado de la calle y que se podían malogrado de no ser por este paso que han dado. Si me vuelven a invitar, me gustaría que vieran un poquito sobre la vida de él, porque es una lección muy importante. ¿Quiere que se proyecte o el puro audio?